La primera vez que Adrián Cruz cruzó las puertas de la Universidad de Santa Verónica, nadie levantó la mirada. Nadie excepto Lucía. El mármol del vestíbulo reflejaba las lámparas doradas, los pasos elegantes, los relojes caros, los apellidos importantes. Adrián llevaba una mochila gastada, zapatillas limpias pero viejas, y unos ojos oscuros que observaban todo con una calma peligrosa, como si el mundo fuera un problema ya resuelto. «Ese no durará ni un semestre», murmuró alguien. Pero Adrián no escuchaba. Él estaba contando. No números visibles, sino patrones, el ritmo de los pasos, la frecuencia de las voces, la simetría del edificio. Para él, todo era matemáticas. El profesor Esteban Llorente era una leyenda en su propio espejo. Trajes a medida, voz grave, prestigio internacional. Amaba las ecuaciones, y el poder de humillar con ellas. Cuando vio a Adrián en la última fila de su clase avanzada de teoría numérica, frunció los labios. «Interesante», dijo, con esa sonrisa que no era sonrisa. «Veamos cuánto duran las ilusiones». Lucía, sentada 2 puestos delante de Adrián, sintió la tensión sin entenderla. Ella estudiaba física, pero asistía a esa clase por curiosidad, y ahora por algo más. Había notado la forma en que Adrián tomaba apuntes, no copiaba, reconstruía. 3 semanas después, el profesor decidió divertirse. «Hoy», anunció, girando lentamente hacia el pizarrón, «resolveremos algo especial». La ecuación cubrió la pizarra como un monstruo de símbolos, integrales anidadas, funciones elípticas, teoría de grupos, un salto imposible entre campos distintos. Algunos estudiantes dejaron de escribir. Otros se rieron nerviosos. «Esto», dijo Llorente, «no está en ningún libro. Si alguien aquí puede resolverla, le doy mi puesto». Miró directo a Adrián. Risas. Cuchicheos. El calor subió por el cuello de Lucía. Adrián levantó la mano. El silencio fue tan brusco que se oyó el zumbido de las luces. «Adelante», dijo el profesor, teatral. Adrián se acercó al pizarrón. No parecía nervioso. Solo, en casa. Tomó la tiza. No empezó por donde todos esperaban. Borró un símbolo. Un murmullo. «Esa función no converge en ese dominio», dijo con voz suave. «Pero si redefine el espacio topológico aquí». La tiza volaba. Llorente dejó de sonreír. Adrián no resolvía, desarmaba, reordenaba, veía a través. 10 minutos después, la ecuación ya no era un monstruo. Era un camino. 20 minutos, y llegó al final. Resultado. Silencio absoluto. Lucía fue la primera en ponerse de pie. Aplaudió. Uno por uno, los demás siguieron. El profesor no. Adrián regresó a su asiento. Sus manos temblaban un poco ahora. Lucía se giró. «Eso fue», susurró, «lo más hermoso que he visto». Él sonrió, tímido. Era fea. Solo necesitaba que alguien la escuchara. Esa tarde caminaron juntos por el campus. Hablaron de números como si fueran música, de galaxias como ecuaciones, de cómo el mundo parecía caótico solo hasta que encontrabas la variable correcta. Lucía le rozó la mano. Él no la apartó. Pero el profesor Llorente no dormía. Al día siguiente, llamó a Adrián a su oficina. «¿Quién eres realmente?» «Un estudiante». «No. Nadie aprende eso solo». Adrián sostuvo su mirada. «Mi madre limpiaba oficinas de noche. Yo esperaba haciendo tareas. Había pizarras. Nadie borraba las ecuaciones de los investigadores». Llorente tragó saliva. El mundo que conocía acababa de resquebrajarse. Y aún no sabía que eso era solo el principio. Esa noche, bajo las luces tenues de la biblioteca antigua, Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Adrián. Él explicaba cómo ciertas ecuaciones describían órbitas caóticas que, en realidad, escondían armonía. «Como tú», dijo ella. «Pareces tranquilo, pero por dentro hay tormentas de estrellas». Él rió, bajito. Sus dedos se entrelazaron entre libros centenarios, mientras afuera comenzaba a llover, y el mundo, por una vez, parecía estar exactamente donde debía estar.
El profesor Llorente empezó a investigar. No en libros, sino en registros. Becas. Escuelas. Concursos. El nombre de Adrián aparecía poco, pero cuando lo hacía, era como un cometa: primero lugar, récords, menciones especiales. Sin padrinos, sin contactos. Solo talento puro, salvaje. Eso lo enfurecía. Organizó una conferencia internacional. Con sonrisa cortés, invitó a Adrián a presentar, como joven promesa. En realidad, planeaba exponerlo. Frente a mentes brillantes. Frente a su mundo. El auditorio estaba lleno de académicos, cámaras, trajes oscuros. Lucía, en primera fila, apretaba un pequeño colgante en forma de infinito. Adrián subió al escenario. No llevaba traje caro. Solo la misma calma. Hablaré, dijo, de algo que no encaja. Proyectó una conjetura abierta desde hacía décadas. Creo que la estamos mirando mal. Se hizo un silencio tenso. Lucía notó algo distinto en él. No solo seguridad. Determinación. Como si ya no demostrara nada, solo compartiera. Entonces empezó. Y el mundo volvió a quedarse pequeño. Porque Adrián no solo resolvía. Veía conexiones invisibles. Unía ramas que nadie había unido. Transformaba el problema en otra cosa. No respondía a la pregunta, revelaba que la pregunta estaba equivocada. Los murmullos crecieron. Un matemático japonés se inclinó hacia adelante. Una profesora alemana dejó de tomar notas. Llorente sintió frío. Al terminar, nadie aplaudió de inmediato. Fue peor. Se pusieron de pie. Todos. Lucía lloraba. Esa noche, caminaron por la ciudad iluminada. Sin cámaras. Sin aplausos. Solo ellos. ¿Sabes qué me asusta?, dijo Adrián. ¿Qué? Que todo esto cambie quién soy. Ella tomó su rostro entre las manos. Las estrellas no cambian por brillar. Solo dejan de esconderse. Se besaron bajo un farol, lentos, como si el tiempo respetara ese momento. Pero al día siguiente, Llorente los llamó otra vez. Su voz ya no era arrogante. Yo, me equivoqué. Las palabras le costaban. Creí que el talento tenía un rostro específico. Un origen. Un permiso. Adrián no respondió. Me recordaste porque amé las matemáticas antes de amar el prestigio. Lucía observaba en silencio. Llorente respiró hondo. He recomendado tu nombre para el Instituto Europeo. Y renuncié a dirigir el departamento. Necesitan a alguien que vea lo que yo dejé de ver. Adrián parpadeó. ¿Por qué? El profesor bajó la mirada. Porque el genio no se enseña. Se reconoce. Y yo casi no lo hago. Semanas después, el campus era distinto. No por murales ni discursos, sino por conversaciones. Estudiantes que antes callaban, ahora preguntaban. Profesores que antes imponían, ahora escuchaban. Adrián y Lucía estudiaban juntos en la azotea, entre fórmulas y constelaciones. ¿Y ahora?, preguntó ella. Él miró el cielo. Ahora resolvemos lo imposible. Ella sonrió. Juntos. Abajo, el mundo seguía lleno de ecuaciones mal planteadas, prejuicios disfrazados de lógica, límites que no eran reales. Pero arriba, dos mentes, dos corazones, demostraban algo más grande que cualquier teorema. Que el talento no pide permiso. Que el amor no entiende jerarquías. Y que algunas ecuaciones, como las personas, solo necesitan que alguien crea que sí tienen solución. El viento en la azotea movía los papeles llenos de símbolos como si las fórmulas quisieran escapar al cielo. Lucía sostenía una hoja contra el pecho mientras Adrián trazaba líneas imaginarias con el dedo, conectando estrellas con teoremas invisibles. Mira, dijo él, si modelas el movimiento de esas nubes como un sistema dinámico, parece caótico. Pero hay atractores ocultos. Siempre vuelven a ciertas formas. ¿Y las personas?, preguntó ella, acercándose más. ¿También tenemos atractores?
Adrián la miró como si la pregunta fuera más difícil que cualquier ecuación. Sí. Algunos vuelven al miedo. Otros, a lo que aman. Lucía apoyó la frente en la suya. Abajo, las luces de la ciudad latían como un circuito eléctrico. Nadie diría que, a esa misma hora, en un despacho elegante del rectorado, se estaba tomando una decisión que cambiaría el rumbo de la universidad. La conferencia de Adrián había explotado en redes académicas. Correos llegaban de París, Zúrich, Boston. Invitaciones. Propuestas. Ofertas imposibles para alguien de su edad. Pero también llegaron otras cosas, comentarios anónimos, hilos venenosos cuestionando su origen, insinuando favoritismos que nunca existieron. Lucía lo vio primero, en la pantalla de su portátil. Son cobardes, murmuró. Adrián leyó en silencio. Su mandíbula se tensó, pero sus ojos no. Es estadística, dijo. Cuando rompes un patrón, el sistema reacciona. No eres un experimento, Adrián. Él cerró el ordenador. No. Pero esto, tocó su pecho, siempre fue la parte difícil. Ella lo abrazó fuerte, como si pudiera absorber el ruido del mundo. Al día siguiente, un grupo de estudiantes organizó algo inesperado. No era protesta. No era ceremonia oficial. Era una clase abierta en el patio central. Pizarra portátil, sillas improvisadas, gente de distintas facultades. En el centro, escrito en grande, las matemáticas también son de quienes nunca fueron invitados. Adrián no sabía que iba a hablar. Lo empujaron suavemente al frente. Solo explica algo bonito, le dijo Lucía al oído. Respiró hondo. Bien. ¿Conocen los números primos? Risas suaves. Asentimientos. Son como personas que no se pueden dividir sin perder lo que son. Durante siglos pensamos que aparecían sin orden. Pero cuanto más profundo miramos, más patrones encontramos. No obvios. No simples. Pero reales. Un silencio distinto, atento. Muchos aquí han sentido que no encajan. Que este lugar fue diseñado para otros. Pero la historia del conocimiento está llena de mentes que nadie esperaba. Gente que parecía fuera del sistema, hasta que cambiaron el sistema. Lucía lo miraba como si estuviera viendo una supernova. No somos errores en la ecuación, continuó. Somos variables que aún no han sido comprendidas. Al final, no hubo aplausos ruidosos. Hubo algo mejor, estudiantes quedándose, preguntando, compartiendo historias. Una chica confesó que escondía su acento en clase. Un chico dijo que trabajaba de noche y se dormía en las conferencias. Adrián los escuchaba como escuchaba a las ecuaciones, sin juicio, buscando estructura en el caos. Esa noche, él y Lucía caminaron sin rumbo. Entraron a una cafetería casi vacía. Se sentaron uno frente al otro, las rodillas rozándose bajo la mesa. Hoy no fuiste un genio, dijo ella, sonriendo. Ah, ¿no? Fuiste hogar. Adrián bajó la mirada, abrumado de una forma nueva. Cuando era niño, confesó, pensaba que si era lo bastante brillante, nadie podría ignorarme. Pero ahora, lo único que quiero es que otros no tengan que brillar solos. Lucía estiró la mano y dibujó un círculo en su palma. Eso también es amor, ¿sabes? Él la miró distinto. Más profundo. Como si acabara de descubrir una dimensión adicional. Se inclinaron sobre la mesa, besándose lento, sin prisa, con la ternura de quienes han sobrevivido a algo que nadie más vio. Afuera, un autobús pasó como una línea de luz, y el mundo siguió girando, ajeno a la revolución silenciosa que nacía entre dos tazas de café frío. Pero no todos celebraban. Un artículo apareció en una revista académica menor, firmado por un antiguo colega de Llorente, insinuando que la demostración de la conferencia tenía lagunas conceptuales. No señalaba errores claros, solo sembraba duda. Suficiente para incomodar a los comités que evaluaban las ofertas para Adrián. Lucía entró furiosa al laboratorio donde él trabajaba. Es injusto. Es predecible, respondió él, sin dejar de escribir. Cuando no pueden refutar la matemática, atacan al matemático. ¿Y vas a quedarte tranquilo? Adrián dejó el marcador.
No. Voy a hacer lo que siempre hago. Giró la pantalla hacia ella. Había estado ampliando la demostración. Más clara. Más general. Con una elegancia que hacía que el ataque pareciera pequeño. La verdad también se puede demostrar, dijo. Lucía sonrió, con ese orgullo que no grita pero ilumina. Esa madrugada, terminaron juntos el documento. No como profesor y estudiante, no como prodigio y testigo, sino como dos mentes entrelazadas. A veces discutían, a veces reían. A veces se quedaban mirándose demasiado tiempo, olvidando las fórmulas. Cuando enviaron el archivo, el cielo empezaba a aclarar. Adrián apoyó la cabeza en el regazo de Lucía, exhausto. ¿Y si un día ya no puedo ver lo que antes veía? Ella acarició su cabello. Entonces yo te recordaré quién eres. Hasta que lo vuelvas a ver. Él cerró los ojos, escuchando su corazón como si fuera el latido base de todo sistema estable, mientras la luz del amanecer entraba por la ventana, suave, prometiendo más preguntas, más lucha, más amor, más ecuaciones imposibles esperando a ser comprendidas, y un mundo que todavía no sabía que estaba a punto de cambiar otra vez cuando. Un sobre sellado con el emblema del Instituto Europeo de Matemáticas llegó a la oficina del rector antes de que el campus despertara por completo. Nadie sabía aún que dentro no había solo una invitación formal, sino el anuncio de un proyecto secreto que llevaba años gestándose, un equipo internacional para abordar uno de los problemas más esquivos del siglo, una estructura matemática capaz de modelar sistemas complejos reales, clima, mercados, redes neuronales, con una precisión nunca antes vista. Y en la primera línea de la carta, un nombre. Adrián Cruz. Cuando el rector llamó, Adrián y Lucía seguían en el laboratorio, rodeados de papeles, cables, pizarras saturadas. No habían dormido. La luz gris del amanecer los hacía parecer parte de otra dimensión, suspendidos entre cansancio y euforia. Diga. La voz al otro lado temblaba de emoción contenida. Lucía vio cómo el rostro de Adrián cambiaba. No fue una sonrisa inmediata. Fue algo más hondo. Como si una puerta interior, cerrada desde la infancia, acabara de abrirse en silencio. Colgó despacio. ¿Qué pasó?, susurró ella. Él tardó en hablar. ¿Quieren que lidere un grupo de investigación internacional? Lucía se quedó quieta. ¿Liderar? Tú. Adrián soltó una risa incrédula. Yo apenas estoy empezando. Ella lo tomó del rostro. Exacto. Pero junto con la noticia vino otra sombra. El proyecto exigía traslado a otro país. A otro ritmo. A una presión brutal. Y aunque la invitación incluía becas, recursos, reconocimiento, no garantizaba que Lucía pudiera acompañarlo de inmediato. Caminaron por el campus vacío, el aire frío despertándolos más que el café. El mundo parecía contener la respiración. No quiero que el éxito nos convierta en una ecuación mal balanceada, dijo ella al fin. Adrián se detuvo. Tú no eres una variable que se ajusta. Eres constante. Ella sonrió triste. Las constantes también duelen cuando se estiran. Se abrazaron largo, como si el tiempo ya empezara a tironearlos desde extremos distintos. Esa tarde, la noticia se filtró. Correos, mensajes, miradas distintas en los pasillos. Algunos celebraban. Otros observaban con esa mezcla de admiración y distancia que convierte a las personas en símbolos. Adrián empezó a sentir algo que no había previsto, soledad en medio del reconocimiento. En la biblioteca, un estudiante de primer año se acercó con timidez. Profesor, Adrián, gracias. Él la miró confundido. Por existir aquí. Hace que parezca posible. Sus palabras pesaron más que cualquier premio. Esa noche, Llorente pidió verlo una vez más. Ya no en su antigua oficina, sino en un despacho más pequeño, casi austero. ¿Te vas a ir?, dijo sin rodeos. Sí. El profesor asintió, con una mezcla de orgullo y melancolía. La universidad sobrevivirá. Las instituciones siempre lo hacen. Pero las personas que cambian su alma, son raras. Adrián guardó silencio. No dejes que te conviertan en monumento, añadió Llorente. Los monumentos no piensan. Al salir,
encontró a Lucía esperándolo bajo el mismo farol donde se habían besado aquella noche. He tomado una decisión, dijo ella. El corazón de Adrián tropezó. Pediré intercambio. Tal vez no sea inmediato. Tal vez duela. Pero no quiero mirar atrás dentro de 10 años preguntándome qué habría pasado si. Él la besó antes de que terminara. No fue un beso suave. Fue urgente, tembloroso, lleno de miedo y promesa al mismo tiempo. Los días siguientes se volvieron un torbellino de papeleo, despedidas parciales, clases finales. Cada rincón del campus parecía cargado de memoria reciente. La última noche antes del viaje, subieron otra vez a la azotea. Las hojas con fórmulas ya no volaban. Estaban ordenadas, como si incluso el viento respetara el momento. ¿Recuerdas el primer día?, preguntó ella. Cuando nadie miraba. Yo sí miré. Adrián la observó como si esa frase resolviera algo profundo. Eso cambió todo. Se sentaron en el suelo, espalda con espalda, mirando direcciones opuestas del horizonte. El mundo es más grande que esta universidad, dijo él. Pero este lugar fue nuestro sistema inicial, respondió ella. Aquí aprendimos las condiciones de partida. Se rieron. Luego el silencio se hizo espeso, cargado de todo lo que aún no sabían cómo decir. Adrián sacó un cuaderno viejo de su mochila. Es el primero que usé aquí. Está lleno de errores. Lucía lo hojeó. También de comienzos. Él escribió algo en la última página y se lo entregó. Ella leyó, si alguna vez dudas, recuerda, el universo también empezó como una singularidad incomprensible. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como si respondieran. El avión salía al amanecer. Pero mientras el cielo empezaba a clarear otra vez, con ese azul pálido que parece promesa y despedida a la vez, ninguno de los dos sabía que el verdadero desafío no sería la distancia, ni la presión, ni los nombres grandes en las puertas de los institutos, sino algo mucho más sutil, más humano, más difícil de modelar que cualquier sistema complejo, porque justo cuando crees haber encontrado la ecuación que sostiene todo, la vida introduce una variable inesperada, un dato que no estaba en ningún supuesto inicial, una condición que obliga a replantear desde cero, y esa variable estaba a punto de aparecer, silenciosa, inevitable, cambiando no solo sus trayectorias académicas sino la forma misma en que entendían el amor, el tiempo y lo que significa realmente demostrar algo en un mundo donde las verdades más importantes no se escriben con símbolos, sino con decisiones que. El avión despegó, elevándose sobre la ciudad que los había visto crecer, sobre las calles donde habían contado fórmulas entre risas y secretos, sobre los faroles que habían sido testigos de sus primeros besos, de sus primeras certezas y de sus primeras dudas. Adrián miraba por la ventanilla, el horizonte teñido de naranjas y púrpuras que parecían ecuaciones flotando en el aire, y por un instante, todo lo que había vivido cobró sentido como una gran demostración matemática, cada error, cada burla, cada noche de insomnio, cada mirada de incredulidad, todo había sido una variable necesaria para llegar a ese momento. Lucía apoyó la cabeza en su hombro, y Adrián sintió que el mundo se comprimía en esa cercanía, en esa paz que nadie podría cuantificar ni predecir. No importaban los kilómetros que los separaran del campus, ni las oportunidades colosales que los esperaban, en ese instante, el tiempo se había detenido, y la eternidad estaba encapsulada en la suavidad de un toque, en la certeza de que juntos podían enfrentar lo imposible. La vida, entendió Adrián, no era solo resolver ecuaciones. Era reconocer la belleza oculta en lo imprevisible, abrazar lo que parecía caótico y descubrir patrones donde otros veían azar. Cuando aterrizaron en el aeropuerto del Instituto Europeo, fueron recibidos por científicos de todas partes del mundo, personas que parecían nombres inalcanzables en libros de matemáticas avanzadas y que ahora estrechaban su mano como si hubieran estado esperando toda la vida por alguien que realmente entendiera su lenguaje secreto. Adrián caminaba con la confianza que otorga el talento reconocido, pero también con la humildad que solo la adversidad enseña. Lucía a su lado le ofrecía una sonrisa que contenía promesas y desafíos, recordándole que la vida no era solo logros académicos, era amor, era complicidad, era entender que las fórmulas más bellas no siempre están en los libros, sino en los gestos cotidianos, en los silencios compartidos, en la forma en que dos personas pueden sincronizar sus respiraciones como si fueran una sola. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y cada desafío que enfrentaban en el laboratorio, cada conjetura que resolvían, cada demostración que sorprendía incluso a los más escépticos, era un testimonio de que la grandeza no se mide por los títulos,
ni por las expectativas de quienes dudaron de ellos, sino por la pasión, la perseverancia y la capacidad de soñar más allá de lo que parece posible. Adrián y Lucía se convirtieron en un equipo imparable, no solo por la matemática, sino por la química que los unía, por esa corriente invisible que hacía que los problemas más intrincados parecieran simples cuando estaban juntos. Sus conversaciones nocturnas no eran solo de números, eran sobre la vida, sobre los mundos que querían construir, sobre cómo cada victoria personal podía reflejarse en la transformación del universo que los rodeaba. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales del laboratorio, Adrián tomó la mano de Lucía y la miró a los ojos. ¿Sabes lo que realmente aprendí?, susurró. Que los límites no existen si sabes dónde mirar, y que cada error que cometemos no nos define, nos prepara. Lucía sonrió y apoyó su frente contra la suya. Y yo aprendí que incluso el corazón tiene su propia lógica, una que a veces no se puede explicar, pero que siempre sabe hacia dónde dirigirnos. Fue un momento simple, pero tan profundo que ambos sintieron que podían desafiar cualquier obstáculo, cualquier crítica, cualquier expectativa. El mundo académico pronto comprendió que Adrián no era solo un prodigio. Era un revolucionario silencioso, alguien que transformaba los problemas imposibles en obras de arte matemáticas, que inspiraba a quienes habían sido ignorados, que demostraba que el talento no tiene color, ni origen, ni privilegio, solo necesita oportunidad y reconocimiento. Lucía, por su parte, se convirtió en su compañera inseparable, no solo en la ciencia sino en la vida, alguien que entendía que el amor verdadero no es posesión, sino colaboración, que los logros compartidos tienen un brillo incomparable. Juntos, redefinieron lo que significaba ser jóvenes, brillantes y humanos en un mundo que a menudo quiere medirnos con reglas rígidas. El profesor Llorente, quien una vez intentó ridiculizar a Adrián, observaba desde lejos, con una mezcla de arrepentimiento y admiración. Había aprendido que subestimar a alguien por su apariencia, por su origen, o por cualquier prejuicio, es una debilidad que no se perdona. Y sin embargo, se sintió honrado de haber sido testigo de la metamorfosis de un talento que no solo cambió la matemática, sino que también enseñó a quienes lo rodeaban lecciones de humildad, empatía y valor. Mientras Adrián y Lucía cerraban otra jornada de investigación, se detuvieron frente a la ventana del laboratorio. La ciudad brillaba abajo, un entramado de luces que se asemejaba a las constelaciones que habían estudiado juntos durante noches enteras. «Mira», dijo Adrián. «Cada luz es como un número, una historia, una posibilidad. Y cada una tiene su lugar», añadió Lucía. «Como nosotros». Él la abrazó y juntos contemplaron el infinito, entendiendo que no había ecuación más perfecta que aquella que habían construido a su manera, una mezcla de talento, pasión, amor y coraje. Y así, en medio de logros que muchos solo podrían soñar, de reconocimientos que transformaban su futuro, lo más valioso que habían descubierto no eran fórmulas imposibles ni conjeturas legendarias. Era que la verdadera grandeza reside en ser fiel a uno mismo, en no dejar que el miedo, el prejuicio o la ignorancia definan quién puede ser, y que el amor, la comprensión y la conexión humana son tan fundamentales como cualquier teorema, tan esenciales como la lógica que guía el universo. La historia de Adrián y Lucía se convirtió en un símbolo, no solo para estudiantes y académicos, sino para cualquiera que alguna vez haya sentido que no encaja, que el mundo le es adverso, que sus sueños son demasiado grandes o sus talentos demasiado incomprendidos. Demostraron que la combinación correcta de inteligencia, pasión y corazón puede cambiar no solo una vida, sino el mundo entero. Y mientras el cielo nocturno se extendía infinito sobre ellos, comprendieron que su viaje apenas comenzaba, que cada día traería nuevos desafíos, nuevas ecuaciones imposibles, pero también nuevas razones para amarse, para luchar, para inspirar. Porque al final, más allá de los premios, de los reconocimientos, de los títulos y los nombres, la lección más grande era simple: nunca subestimes a alguien por su apariencia, nunca ignores un talento verdadero, y nunca olvides que el amor y la pasión son fuerzas capaces de resolver cualquier ecuación que la vida ponga frente a ti. Adrián y Lucía habían encontrado su variable constante, su atractor en medio del caos, y con eso, el universo entero parecía finalmente tener sentido. Y en ese sentido, la historia no terminaba, apenas comenzaba, brillando con la intensidad de los números primos, de las estrellas, de los corazones que se atreven a amar y a creer, incluso cuando el mundo duda.